el carcinoma hepatocelular o hepatocarcinoma tiene mucha relación con las enfermedades que vemos comúnmente en el hígado. Y como ven ustedes, conforme ha pasado el tiempo, el hepatocarcinoma se ha vuelto mucho más común. Por ejemplo, en los países orientales como en Japón, en China, el hepatocarcinoma es muy común porque las enfermedades que van a dar lugar al desarrollo de cirrosis y posteriormente el desarrollo de hepatocarcinoma pues son muy frecuentes en este sitio. En nuestro país, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede, no tenemos muchos informes en la literatura, pero los tumores malignos ocupan el segundo lugar como causa de mortalidad general en México y las enfermedades del hígado ocupan el quinto lugar. Entonces, de alguna manera podemos relacionar las enfermedades del hígado con los tumores malignos, porque la mayoría de los pacientes que van a tener tumores hepáticos malignos en el hígado previamente tuvieron una enfermedad en el hígado que los llevó al desarrollo de cirrosis y un buen número de ellos van a tener el desarrollo de un carcinoma hepatocelular. En cuanto a la epidemiología del carcinoma, vean ustedes que es más común en los blancos hispanos y es menos común en los blancos no hispanos. De manera que a nosotros como hispanos pues siempre nos toca bailar con la más fea, ¿verdad? Y vean ustedes en cuanto al índice por 100,000 habitantes, conforme aumentan los años, pues aumenta el desarrollo de carcinoma hepatocelular y esta es una transparencia donde vemos la incidencia ajustada por edad y en los años de seguimiento la incidencia acumulada del desarrollo de carcinoma hepatocelular. Me voy a referir básicamente a las enfermedades que están más relacionadas con el desarrollo de hepatocarcinoma, que son el virus o la infección por virus de hepatitis B, la infección por virus de hepatitis C, que actualmente ya no es tan común en nuestro país porque ya tenemos un tratamiento para ella, el desarrollo de daño por alcohol y lo que está actualmente condicionando la mayoría de los casos de carcinoma hepatocelular es el hígado graso, alcohólico, no alcohólico, que finalmente va a dar lugar al desarrollo de carcinoma hepatocelular, sobre todo en aquellos pacientes que tienen obesidad y que tienen diabetes y que tienen síndrome metabólico. En lo que se refiere a la hepatitis B, pues tenemos zonas de alta incidencia, como el este de Asia, en África, en las islas del Pacífico, pero en nuestro país realmente no es tan frecuente el virus de la hepatitis B, la infección por virus B, porque tenemos ya desde 1998 una vacuna y por norma todo sujeto que nace en un hospital, aunque muchos de ellos no nacen en el hospital, tienen que ser vacunados para hepatitis B. Hay otras zonas de región de incidencia ajustadas por edad, y aquí tenemos en el sur de Europa, Caribe, sur de África, Europa del Este, oeste de Europa y oeste del Este de Asia, en donde el hepatocarcinoma no es tan frecuente relacionado con el virus de la hepatitis C. La hepatitis B. La incidencia de carcinoma hepatocelular en portadores de hepatitis C es aproximadamente de 0.5% por año. Y muchas veces cuando el paciente llega con nosotros, ya lo encontramos en la etapa de hepatocarcinoma y tenemos la obligación de investigar la posibilidad de que haya sido infectado o que sea infectado y él no lo sepa, que haya sido infectado con el virus de la hepatitis B.
aumenta con la edad y a los 70 años es de aproximadamente el 1%, y en los pacientes cirróticos es del 2.5% por año. Y aquí sí me gustaría comentar que en ocasiones podemos ver al paciente con hepatocarcinoma y no tener cirrosis, y puede estar relacionado con el virus de la hepatitis B. En la incidencia de carcinoma en los asiáticos sucede antes, pero en general no se busca antes de los 40 años. Es menor en las mujeres, y en aquellos que tienen historia familiar debería de buscarse en edades menores. Entonces, aquellos sujetos que son portadores de la hepatitis B, en general son hombres y mujeres asiáticas, africanos mayores de 20 años, y todos los portadores de hepatitis B tratados y no tratados, porque en general cuando tenemos una hepatitis crónica por virus B, podemos disminuir la carga viral, pero no desaparecemos el virus, y el virus es un virus oncogénico. Quiere decir que el virus de hepatitis B va a dar lugar al desarrollo de carcinoma hepatocelular sin haber pasado en algunos casos por la etapa de esclerosis. O sea que el virus B por sí mismo es un virus oncogénico. Y como les decía, se debe de individualizar cada caso de un sujeto que sea portador crónico del virus de la hepatitis B. Hace algunos años, pues la frecuencia de hepatitis C en nuestro país y en el mundo era muy alta. Sin embargo, ahora ya contamos con medicamentos para tratar hepatitis C, y una vez que curamos a estos pacientes, si no son cirróticos, ellos no van a desarrollar hepatocarcinoma. Pero siempre que estudiemos a un paciente que tiene hepatitis C, estamos en la obligación de buscar inicialmente la posibilidad de que tenga un hepatocarcinoma, porque muchas veces pasa mucho tiempo y nosotros no hemos hecho una prueba de imagen, un estudio de imagen para tratar de demostrar la presencia de un hepatocarcinoma. Como les decía, la cirrosis por alcohol no es la causa más común. Hay otras enfermedades metabólicas como la hemocromatosis, colangitis biliar primaria, y en la que sí me gustaría que recordáramos, que no olvidáramos que la esteatohepatitis no alcohólica es muy probablemente en este momento la causa más común de daño en el hígado, que estos sujetos son capaces de desarrollar hepatocarcinoma, incluso también sin pasar por el estadio cirrótico, sino que pueden tener una esteatohepatitis no alcohólica y finalmente desarrollar un carcinoma hepatocelular sin haber pasado por el estadio cirrótico, por lo cual en estos pacientes tenemos la obligación de hacer un estudio de imagen con un ultrasonido, tomografía o resonancia para buscar la presencia de un hepatocarcinoma. ¿Por qué está cambiando la epidemia del virus del hepatocarcinoma? Porque, bueno, por el virus C que ya hablamos, por el virus B, por el alcohol y básicamente, quizá en ese momento, por la enfermedad grasa hepática no alcohólica. Debo comentarles que no hemos erradicado totalmente la infección por virus de hepatitis C, y todavía vemos casos con una infección crónica por virus C, y cuando le hacemos un estudio de imagen nos encontramos que lo que el paciente tiene, además de la hepatitis crónica y cirrosis, ya tiene un hepatocarcinoma. Y por otro lado, tenemos en la actualidad la posibilidad de mejorar la sobrevida de los pacientes con cirrosis, puesto que tenemos ahora medicamentos y algunas otras alternativas para en un momento dado tratar de quitar el hepatocarcinoma, o por lo menos prolongar la vida de los pacientes que ya tienen un tumor
hepático primario. Y creo que, como les comentaba, lo importante cuando tenemos dudas, pues tenemos que hacer un estudio de imagen, y como ven ustedes, pues aquí se ve un hígado pequeño y aquí la presencia de un hepatocarcinoma. Por eso es que les comentaba que cuando tenemos casos de hepatitis C o de hepatitis B, quizá lo primero que tendremos que hacer, además de todos los estudios de rutina, un estudio de imagen para que podamos hacer el diagnóstico de hepatocarcinoma, porque en ocasiones llegamos muy tarde al diagnóstico cuando ya no podemos ofrecer nada a los pacientes. Aquí tenemos varios casos de pacientes que tienen cirrosis y que tienen el desarrollo de un hepatocarcinoma, y cuando ya los encontramos en este tamaño es bien difícil poder ofrecer alguna terapéutica curativa. Otro problema, como les comentaba, es el hígado graso no alcohólico, y desde que se empezó a descubrir describir esa entidad, conforme el tiempo ha pasado, en ese momento ya podríamos decir que probablemente el hígado graso no alcohólico sea la causa más común de hepatocarcinoma, y no necesariamente tiene que pasar por el estadio cirrótico. Y en México, pues la esteatohepatitis no alcohólica es una enfermedad muy común, porque tenemos muchos pacientes diabéticos, muchos pacientes obesos, y que difícilmente se estudian para poder prevenir el desarrollo de un carcinoma hepatocelular. Y entonces aquí tenemos lo que sucede en la esteatohepatitis no alcohólica: un paciente obeso que tiene resistencia a la insulina, que tiene muchos factores, tiene una alteración en la microbiota, en el intestino, en las bacterias que se encuentran en el intestino, y finalmente pueden dar lugar al desarrollo de carcinoma hepatocelular. De manera que de un hígado graso no alcohólico, finalmente llegamos al desarrollo de un carcinoma hepatocelular. Y esto es un poco más explicativo de lo que sucede en los pacientes que son cirróticos, que generalmente es por alteraciones genéticas, por sedentarismo, por alteraciones que alteran la genética del sujeto, que hacen un hígado graso, aumento de grasa visceral, el desarrollo de cirrosis y finalmente el desarrollo de carcinoma hepatocelular. ¿A dónde deberíamos de incidir para que no sucediera todo esto? Pues tendríamos que estudiar al paciente que es gordito, que es obeso, que tiene diabetes, y tendríamos que controlar todo eso para no llegar al desarrollo de un carcinoma hepatocelular. Podemos prevenir hepatitis B vacunando a los pacientes, podemos prevenir hepatitis C dando tratamiento oportuno, y podríamos prevenir esto si el paciente obeso con diabetes pues puede tratarse en este momento, porque cuando el paciente ya tiene cirrosis, e incluso aunque no tenga cirrosis, va a tener el desarrollo de carcinoma hepatocelular. Esto es un hígado, obviamente no es un hígado sano, es un hígado que tiene un tumor, que como ven ustedes, pues es un tumor bastante grande, que cuando el cirujano lo ve, pues ya no puede hacer mucho, y ya hay medicamentos que en un momento dado pueden ayudar al tratamiento de estos pacientes. Pero yo creo que lo más importante es que podamos llegar al diagnóstico a tiempo, porque en nuestro país somos característicamente, siempre llegamos tarde a todo, y aquí también llegamos tarde y hacemos el diagnóstico tardíamente cuando ya no podemos ofrecer mucho a los pacientes. Y eso es como se ve una biopsia de hígado en un paciente que tenía, eso es pura grasa, es un hígado graso, y aquí ya tenemos el desarrollo de un carcinoma hepatocelular. El hepatocarcinoma, pues obviamente tiene que ir precedido de la hepatocarcinogénesis,
O sea que la génesis de un hígado sano se convierte en un hígado crónicamente infectado o crónicamente inflamado y que tiene finalmente una transformación oncogénica con todos estos factores a los cuales no me voy a referir mucho. La angiogénesis, o sea que los vasos son los que van a nutrir en un momento dado a los tumores en el hígado y va a producir invasión y va a producir metástasis. La base racional de los antiangiogénicos que constituyen uno de los tratamientos que se han utilizado ya en el carcinoma hepatocelular es que impide la angiogénesis para tratar de disminuir el tamaño del tumor e incluso puede llegar a desaparecer. Entonces podemos decir que un paciente que tiene una enfermedad crónica como es la cirrosis, pues este es un hígado cirrótico con todas las complicaciones, retención de líquidos, varices en el esófago, hemorragia, pero lo más grave de todo ello es el desarrollo de un carcinoma hepatocelular que difícilmente lo podemos tratar cuando ya tiene un tamaño como este, y eso ya se comentará en la siguiente parte de la segunda parte de esta presentación. Y ven ustedes que si nosotros no hacemos nada para tratar a estos pacientes, la sobrevida a 5 años pues es muy mala y por lo tanto tenemos que hacer diagnósticos oportunos para poder hacer un tratamiento que pueda ser curativo.